Mucha gente piensa que los objetos viejos solo acumulan polvo. Yo no. Llevo más de 7 años trabajando en la restauración de tecnología vintage de los años 90. Walkmans, caseteras de alta fidelidad, cintas de VHS, consolas de sonido analógicas. Para mí, cada aparato guarda un pedazo de tiempo, una energía de la época en la que fue usado. Mi taller es un lugar silencioso, lleno de engranajes mecánicos y olor a alcohol isopropílico. Me gano la vida devolviéndole el alma a la nostalgia. La gente me busca porque restauro lo que otros dan por muerto. He visto de todo. O al menos eso creía hasta que llegó ese día de lluvia a mediados de año. Un cliente habitual, un tipo que se dedica a vaciar casas abandonadas para revender lo que encuentra, entró con una caja de plástico rota. Estaba llena de moho y cables podridos. Me dijo que la había sacado del sótano de una quinta que llevaba más de 30 años clausurada en el norte de la ciudad. En el fondo de esa caja, cubierto por una capa de grasa negra, encontré algo que capturó mi atención de inmediato. Un cassette de audio de color negro mate. No tenía etiqueta, no tenía marca, ni los tornillos típicos de las marcas conocidas. Solo tenía una palabra escrita a mano con un marcador rojo ya descolorido por el tiempo. Sinfonía Cero. El cliente no mostró interés en el cassette. Me dejó toda la caja para que limpiara un par de cámaras fotográficas y me dijo que me quedara con lo demás. El cassette estaba en un estado lamentable. La cinta magnética interna se había salido del carrete y estaba completamente trabada, llena de hongos blancos por la humedad del sótano. Cualquier persona lo habría tirado a la basura. Pero los restauradores somos tercos. Había algo en el peso de ese plástico negro que me obligaba a repararlo. Me tomó 3 días de trabajo meticuloso. Tuve que abrir la carcasa con calor, limpiar centímetro a centímetro la cinta magnética usando un algodón especial, cambiar los rodillos internos y volver a enrollar el carrete a mano con una paciencia de cirujano. Al final, el cassette quedó físicamente impecable. Los engranajes giraban suaves. Estaba listo para ser escuchado. Ese mismo viernes por la tarde, un joven coleccionista de música de los 90 pasó por el taller. Venía a buscar un Walkman autorreversible que me había dejado para mantenimiento. Era un muchacho sano, alegre, de esos que hablan horas sobre bandas de rock subterráneo y casetes piratas. Vio el cassette negro sobre mi mesa de trabajo. Le llamó la atención el color mate y la extraña inscripción en rojo. Me preguntó qué era. Le dije que no tenía idea, que acababa de restaurarlo y que ni siquiera sabía qué tipo de música contenía. Sus ojos brillaron. Me pidió que se lo prestara el fin de semana para probar su Walkman. No vi ningún problema en ello. Se lo entregué junto con su reproductor y se marchó sonriendo. Esa fue la última vez que lo vi sonreír. Pasaron 2 días. El domingo por la noche, pasada la medianoche, mi teléfono celular comenzó a vibrar. Era él. Cuando respondí, me tomó unos segundos reconocer su voz. No era el joven entusiasta de hace unos días. Su voz temblaba. Respiraba agitado como si hubiera estado corriendo o estallando en llanto. Me dijo: hay algo mal con la canción, hermano. No tiene instrumentos normales. No es rock, no es pop, no es nada de los 90. Son solo zumbidos. Zumbidos y lamentos que se te meten en la cabeza.
No puedo hacer que pare. Intenté calmarlo. Le dije que probablemente la cinta se había estropeado o que el magnetismo distorsionaba el audio. Pero él no me escuchaba. Su tono se volvió un susurro aterrador. No es la cinta. Es lo que pasa cuando la apago. Ya no puedo dormir. Siento que hay alguien parado en la esquina de mi cuarto. Una silueta. Cada vez que parpadeo se mueve más cerca. No la escuches. La llamada se cortó. Pensé que era una mala broma o un episodio de paranoia por falta de sueño. Sin embargo, el martes por la mañana, la puerta de mi taller se abrió bruscamente. No era el joven, era su madre. Tenía el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir una palabra, puso el Walkman y el cassette negro sobre mi mostrador. Me miró con una mezcla de rabia y dolor profundo. Me contó que su hijo había tenido un brote psicótico severo esa misma madrugada. Lo habían encontrado en un rincón de su habitación gritando incoherentemente, tapándose los oídos hasta sangrar y asegurando que unas sombras gigantes salían de las paredes para llevárselo. Ahora estaba internado en una clínica psiquiátrica, bajo sedación severa. Me quedé helado. El cassette negro regresó a mi estante metido en una bolsa. Por unos días intenté convencerme de que el muchacho ya tenía problemas mentales previos y que la extraña cinta solo había sido un detonante casual. Pero la curiosidad en este oficio es una maldición. Un amigo cercano, un productor de música independiente que siempre visitaba el taller buscando sonidos extraños y texturas de baja fidelidad para sus pistas, vio el cassette. Yo, en un acto de pura irresponsabilidad, o quizás buscando que alguien me demostrara que todo era una tontería, le conté a medias lo que había pasado. Le dije que la cinta tenía un sonido muy extraño y perturbador. Mi amigo se rió. Dijo que los mitos urbanos eran excelentes para el marketing musical y se llevó la cinta a su estudio esa misma noche. 3 días bastaron. Solo 3 días. Me visitó a la medianoche en mi propia casa. Cuando abrí la puerta casi no lo reconozco. Estaba pálido, con unas ojeras profundas y moradas que parecían golpes. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener un cigarrillo. No me saludó. Entró y se sentó en la sala, pero su mirada no se fijaba en mí. Miraba obsesivamente hacia los rincones oscuros del techo. Me explicó el patrón exacto de la locura. Al principio, cuando te pones los audífonos, la mente se te quiebra. No entiendes lo que escuchas, pero una parte de tu cerebro se engancha a esa frecuencia. Luego, el síntoma principal aparece. Empiezas a escuchar el zumbido de la pista incluso con el aparato apagado, dentro de tu propia cabeza. Y la consecuencia final es la peor. El cerebro empieza a fallar y las sombras de las esquinas cobran vida. No son ilusiones ópticas de reojo. Son siluetas densas, oscuras, que se estiran y se acercan cada vez que parpadeas o te quedas a oscuras. Mi amigo terminó exactamente igual que el primer cliente. Perdió la cabeza en menos de una semana. Y no fueron los únicos. Durante los siguientes 2 meses, la historia de la cinta maldita
se corrió como un virus silencioso entre un pequeño grupo de coleccionistas locales. Vi a 3 personas más caer en la misma locura total tras venir a mi taller a pedirme que les dejara escuchar la cinta. El patrón era una matemática exacta, música extraña, pérdida absoluta de la cordura y siluetas negras acechando en la oscuridad hasta obligarlos a aislarse del mundo. Aterrado por lo que estaba provocando, decidí investigar a fondo la procedencia de esa caja de plástico. No podía dormir sabiendo que ese pedazo de plástico negro destruía vidas. Busqué al vendedor original y logré averiguar la dirección exacta de la casa abandonada de donde había sacado todo. Con unos archivos de periódicos locales y la ayuda de un viejo periodista de la zona, descubrí la verdad de lo que pasó en esa casa a mediados de los años 90. El lugar había pertenecido a un músico ermitaño, un tipo que experimentaba con música electrónica subterránea y sintetizadores analógicos en desuso. Los vecinos recordaban que el hombre se había encerrado durante casi 8 meses en su sótano, sin salir ni siquiera para comprar comida. Los diarios de la época revelaron un final sangriento. El músico fue encontrado muerto, flotando en el sótano inundado, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. Pero lo peor estaba en sus notas personales, que la policía encontró esparcidas por el suelo. El creador de la pista no había utilizado talento musical ni tecnología común. Desesperado por el fracaso y la soledad, había realizado un pacto con una entidad diabólica del vacío, una fuerza antigua que habita en el silencio entre las frecuencias de radio. La condición del pacto era simple y despiadada. La entidad dictaría las frecuencias exactas que el músico debía grabar en la cinta magnética. Ese audio no era música, solo eran vibraciones. Cada vez que un ser humano reprodujera el cassette, la frecuencia abriría una puerta invisible en su corteza cerebral. Un puente directo para que las sombras del vacío entraran a nuestra realidad y reclamaran la cordura del oyente como pago. El músico fue la primera víctima de su propio faro. Hoy en día, el cassette sigue aquí. Está guardado en el cajón más profundo de mi taller de restauración bajo una pesada cerradura de hierro. He visto con mis propios ojos el sufrimiento de cada uno de los que la escucharon. He visto cómo se les vacía la mirada, cómo pierden el habla y cómo terminan encerrados en habitaciones acolchadas de manicomios, arañándose el rostro y los ojos en un intento desesperado por no ver lo que se mueve en la oscuridad de sus cuartos. Tengo el cassette aquí mismo, frente a mí, sobre la mesa. Tengo un reproductor de alta fidelidad listo, conectado a unos audífonos profesionales que restauré la semana pasada. Muchas veces en el silencio de la madrugada, cuando el taller se queda completamente solo, he sentido la tentación casi magnética de ponerme los audífonos, apoyar el dedo en el botón de play y presionar hacia abajo. Quiero saber si todo es real. Quiero saber si de verdad existe esa entidad, o si todo ha sido una terrible y macabra cadena de coincidencias y sugestión colectiva. Pero les soy sincero, soy un cobarde. Cada vez que mi dedo roza el plástico del reproductor, recuerdo las miradas vacías de mis amigos y de los clientes que se cruzaron con esa maldición.
Nunca he tenido el valor de comprobar si es verdad. Y todas las noches le rezo a lo que sea que esté allá arriba para nunca jamás tener el valor de escucharla. Si te gustó este video y eres amante de las historias de terror, dale like y suscríbete. Eso nos ayudaría mucho. Y recuerda que la mirada oscura no se refiere a lo que vemos, sino lo que nos mira desde la oscuridad.